Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy, preparados para un viaje que nos lleva a lo más profundo de la ciencia, a una época en la que la innovación permitía un futuro muy diferente al que conocemos hoy. Nos adentramos en la vida y obra de Royal Raymond Reef, un científico visionario adelantado a su tiempo cuyo trabajo ha sido relegado al olvido, silenciado quizás por las mismas fuerzas que prometía desafiar. La historia de Rife es de esas que te dejan con la boca abierta. Imagínate en la década de 1920, cuando la comprensión del mundo microscópico apenas daba sus primeros pasos. Rife construye el primer microscopio capaz de observar virus vivos, no simples imágenes estáticas, sino virus en plena actividad. Es increíble. ¿Y cómo logra algo así en una época en la que la tecnología era tan limitada? Me intriga saber qué le impulsó a superar las barreras de lo que se consideraba posible. Rife era un hombre obsesionado con la precisión, con la búsqueda de la verdad. Dedicó años a perfeccionar su microscopio, culminando con la creación del microscopio universal. En 1933, una auténtica proeza de la ingeniería, 6.000 piezas ensambladas para lograr una amplificación de 60.000 veces. Eso sí que es impresionante. Pero ¿en qué se diferenciaba su microscopio de los microscopios electrónicos que usamos hoy en día? Ahí está la clave. Los microscopios electrónicos con su bombardeo de electrones solo muestran los restos momificados de los virus. El microscopio de Rife, en cambio, utilizaba frecuencias de luz resonantes para eliminar los virus sin destruirlos. Espera, frecuencias de luz resonantes suena a algo casi mágico. ¿Cómo funciona eso exactamente? Cada molécula tiene una frecuencia vibratoria única como una huella dactilar. Rife descubrió que al iluminar un virus con la frecuencia de luz adecuada podía hacerlo visible sin dañarlo, una técnica revolucionaria que abría un nuevo mundo de posibilidades para la observación y comprensión de los virus. Una auténtica revolución. Y no solo se queda en la observación. Si es capaz de hacer visibles los virus, ¿qué le impide manipularlos? Exacto, y ahí es donde la historia da un giro aún más sorprendente. ¿Qué es en las cosas a que te refieres? Rife no solo observaba los virus, sino que también investigaba cómo eliminarlos. Sus investigaciones le llevaron a identificar el virus del cáncer humano en 1920. En 1920, décadas antes de que la medicina convencional reconociera la existencia de virus oncológicos. Rife realizó más de 20.000 experimentos intentando transformar células normales en cancerosas. Finalmente lo consiguió irradiando un virus y luego inyectándolo en animales de laboratorio. Llamó a este virus cryptocytes primordiales. Un descubrimiento monumental. ¿Y qué pasó después? ¿Por qué no se le reconoce como el pionero en la identificación del virus del cáncer humano? Aquí es donde la historia se torna oscura e inquietante. En 1948, Virginia Livingstone, otra científica, publica su propia investigación sobre el organismo que causa el cáncer humano. Se le atribuye el descubrimiento, pero en realidad lo que hizo fue renombrar el virus de Rife cryptocytes primordiales como progenitor cryptocytes, sin siquiera mencionar el trabajo previo de Rife. Espera un momento, estás diciendo que le robó el descubrimiento y nadie hizo nada al respecto. La historia de Rife está llena de este tipo de sombras, pero no nos adelantemos. Rife no se conformó con identificar el virus, quería combatirlo, erradicarlo, y para ello desarrolló un tratamiento revolucionario a la frecuencia oscilatoria mortal. Frecuencia oscilatoria mortal, ¿en qué consiste exactamente? Suena un poco a película de ciencia ficción. Es un concepto fascinante. Rife descubrió que cada microbio vibra a una frecuencia natural. Al exponerlo a una frecuencia específica, la llamada MOR podía hacer que el microbio se desintegrara sin dañar los tejidos circundantes. Es decir, que encontraba la frecuencia que hacía resonar al virus y lo destruía como una copa de cristal que se rompe al ser expuesta a una nota musical específica. Exactamente, una analogía muy acertada. Rife dedicó años a identificar la MOR para una variedad de patógenos, incluyendo herpes, polio, meningitis, tétanos e influenza. Increíble, una sola tecnología con el potencial de curar un sinfín de enfermedades. ¿Y qué resultados obtuvo? ¿Funcionaba realmente? En 1934, la Universidad del Sur de California llevó a cabo un estudio para evaluar la eficacia del tratamiento de Rife en pacientes con cáncer terminal. Los resultados fueron sorprendentes. Cuéntame más, ¿qué tipo de estudio era y cuáles fueron esos resultados tan sorprendentes? El estudio, supervisado por un comité de médicos y patólogos, involucró a pacientes del Hospital del Condado de Pasadena, quienes fueron tratados en el laboratorio y clínica de Rife en San Diego. Tras 90 días de tratamiento, el 80 y 6.5% de los pacientes estaban completamente curados. El 13.5% restante respondió positivamente al tratamiento en las semanas siguientes. Un éxito rotundo. Es difícil de creer que un tratamiento con semejante potencial no se haya convertido en la terapia estándar para el cáncer. ¿Qué sucedió? ¿Dónde está el truco? Ahí está la tragedia. El éxito de Rife no fue bien recibido por toda su terapia, con la promesa de curar enfermedades consideradas incurables. Amenazaba el statu quo de los intereses económicos y el poder de la industria médica y farmacéutica de la época. Lo que siguió fue una campaña sistemática para desacreditar y silenciar a Rife y su trabajo.
Imagínate la situación, un hombre descubrió una tecnología con el potencial de revolucionar la medicina, de curar enfermedades que se consideraban incurables, y en lugar de ser aclamado como un héroe, silenciado, borrado de la historia. Es escalofriante pensar en el poder que se ejerció para silenciar a Rife, y aún más escalofriante es pensar en cuántas vidas se podrían haber salvado si su terapia se hubiera adoptado en aquel entonces. Es una idea que te deja con un nudo en el estómago, pero si lo silenciaron tan eficazmente, ¿cómo es que hoy en día sabemos de él y de su trabajo? ¿Cómo es que su legado no se perdió por completo? Es gracias a la valentía de unos pocos, algunos doctores e ingenieros convencidos del potencial de la tecnología de Rife, se negaron a dejar que su trabajo cayera en el olvido, continuaron investigando en la sombra, manteniendo viva la llama de sus descubrimientos. Verdaderos guardianes del conocimiento, desafiando el dogma establecido para preservar una verdad incómoda. ¿Y cómo lograron que la información volviera a ver la luz? La publicación del libro The Cancer Cure That Worked, The Very Lines, en 1986, fue un punto de inflexión. El libro rescató la historia de Rife del olvido y la puso a disposición del público. A partir de ese momento, el interés por su trabajo resurgió con fuerza y la información comenzó a circular primero de forma clandestina y luego con la llegada de Internet a una velocidad imparable. Es irónico cómo la tecnología que se usó para silenciar a Rife Internet se convirtió en la herramienta que amplificó su voz, que permitió que su historia llegara a un público global, y que ha sucedido desde entonces. Se ha retomado la investigación sobre su terapia. El interés por la terapia de Rife ha crecido exponencialmente en las últimas décadas. Hay numerosos sitios web, foros y grupos de discusión dedicados a compartir información y experiencias sobre su uso. Incluso se han desarrollado dispositivos de frecuencia modernos, basados en los principios de su tecnología original. Suena prometedor, pero imagino que la comunidad médica tradicional no ha recibido esta terapia con los brazos abiertos, ¿verdad? Ya, la medicina convencional sigue considerando la terapia de Rife como una pseudociencia. A pesar de la creciente evidencia anecdótica de su efectividad, hay una gran resistencia a aceptar una terapia que desafía los fundamentos de la medicina moderna, que amenaza los intereses de las grandes farmacéuticas. Entiendo el escepticismo de la comunidad médica, sobre todo ante la falta de ensayos clínicos a gran escala. Pero no es sospechoso que, a pesar del potencial de la terapia de Rife y del creciente interés del público, no se estén llevando a cabo investigaciones serias para confirmar o refutar su eficacia. Es una pregunta que muchos se hacen. Algunos argumentan que la falta de financiación es el principal obstáculo. Las grandes farmacéuticas, con sus miles de millones en juego, no están dispuestas a financiar investigaciones que podrían amenazar sus productos. Otros, sin embargo, van más allá y denuncian una conspiración para mantener la terapia de Rife en la sombra. Es una situación preocupante si realmente existe una cura para enfermedades como el cáncer. Y se está ocultando deliberadamente. Estaríamos hablando de un crimen contra la humanidad. ¿Hay alguna prueba de que se estén llevando a cabo investigaciones sobre la terapia de Rife en la actualidad? A pesar de los obstáculos, hay algunos investigadores independientes y algunas instituciones que están llevando a cabo estudios sobre la terapia de Rife. Aunque la financiación es limitada y la presión de la industria farmacéutica es enorme, se están logrando avances. ¿Puedes darnos algún ejemplo de estos estudios? ¿Qué tipo de resultados se están obteniendo? Hay estudios in vitro que muestran que las frecuencias de Rife pueden inhibir el crecimiento de células cancerosas. También hay estudios con animales que muestran resultados prometedores en el tratamiento de diversas enfermedades, y cada vez hay más testimonios de personas que afirman haberse curado de enfermedades graves gracias a la terapia de Rife. Es alentador saber que, a pesar de la resistencia, la investigación sobre la terapia de Rife continúa avanzando. Pero ¿qué pasa con los dispositivos de frecuencia Rife que se comercializan actualmente? ¿Son fiables? ¿Son seguros? ¿Cómo podemos saber si estamos ante un dispositivo efectivo o ante una simple estafa? Es fundamental ser cauteloso. El mercado está inundado de dispositivos de frecuencia Rife y no todos son iguales. Hay fabricantes serios que se basan en la investigación original de Rife, pero también hay empresas que venden dispositivos que no son más que placebos electrónicos. ¿Qué recomendaciones le darías a alguien que esté interesado en probar la terapia de Rife? ¿Cómo puede asegurarse de que está utilizando un dispositivo eficaz y seguro? Lo primero es informarse a fondo. Hay mucha información disponible en Internet, pero no toda es fiable. Es importante buscar fuentes serias, contrastar la información y no dejarse llevar por promesas milagrosas. También es fundamental elegir un fabricante con una buena reputación, que ofrezca un producto de calidad y que proporcione un buen servicio de atención al cliente. Es decir, no dejarse llevar por ofertas demasiado buenas para ser verdad. Exactamente, la salud es algo demasiado importante como para arriesgarse con productos dudosos. Y por supuesto es fundamental consultar con un profesional de la salud cualificado antes de comenzar cualquier tipo de terapia, incluyendo la de Rife.
Un consejo sensato al final se trata de tomar decisiones informadas y responsables sobre nuestra salud sin dejarnos llevar por la desesperación o por promesas falsas. La historia de Rife nos invita a ser críticos, a cuestionar lo establecido y a buscar la verdad por nosotros mismos, pero también nos recuerda la importancia de la prudencia y de la responsabilidad a la hora de elegir las terapias que aplicamos a nuestro cuerpo. Así es la salud, es un tesoro que debemos cuidar con sabiduría y discernimiento. Retomamos nuestra inmersión en el legado de Royal Reef, una historia que nos ha llevado desde las cimas de la innovación científica hasta los abismos de la conspiración y la supresión del conocimiento. La historia de Rife es un espejo que refleja las luces y las sombras de nuestra civilización. Por un lado, nos muestra la capacidad del ser humano para traspasar los límites de lo conocido, para desafiar las leyes de la naturaleza y doblegarlas a su voluntad. Pero por otro lado nos recuerda que el progreso no siempre es lineal, que los avances científicos, por muy revolucionarios que sean, no siempre son bienvenidos, especialmente cuando amenazan los intereses de los poderosos. La resistencia al cambio es una constante en la historia de la humanidad. Siempre ha habido fuerzas que se oponen a las nuevas ideas que buscan preservar el statu quo, incluso a costa del bienestar de la sociedad. En el caso de Rife, la amenaza era evidente. Su terapia, con el potencial de curar enfermedades que generaban miles de millones de dólares en beneficios para la industria farmacéutica, ponía en jaque a todo un sistema. Y el sistema se defendió con uñas y dientes, utilizó todas las armas a su alcance para desacreditar a Rife, para silenciar su trabajo y para borrar su nombre de los libros de historia. Es aterrador pensar que la cura para enfermedades como el cáncer podría estar ahí al alcance de la mano, pero que se nos esté ocultando deliberadamente por motivos económicos. La historia de Rife nos invita a la reflexión, a cuestionar la información que recibimos, a no dar nada por sentado. Nos recuerda que la verdad no siempre es fácil de encontrar, que a veces se esconde tras un velo de mentiras y manipulaciones. ¿Qué podemos hacer? Entonces, ¿cómo podemos protegernos de la desinformación y asegurarnos de que estamos tomando las mejores decisiones para nuestra salud? La clave está en el pensamiento crítico. Debemos aprender a evaluar la información, a contrastar las fuentes, a buscar la evidencia que respalde las afirmaciones. No debemos dejarnos llevar por el miedo ni por las promesas milagrosas. Es decir, debemos convertirnos en investigadores, en detectives de nuestra propia salud. Exactamente, debemos ser proactivos, informarnos, cuestionar, buscar segundas opiniones. No podemos confiar ciegamente en la información que nos llega, ya sea de los medios de comunicación, de las instituciones o de las propias autoridades sanitarias. La historia de Rife nos ha enseñado que la verdad a veces es incómoda, que puede desafiar las creencias establecidas y amenazar los intereses de los poderosos. Pero también nos ha mostrado que la verdad tiene una fuerza irresistible que tarde o temprano sale a la luz. Y que cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en la búsqueda de esa verdad. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a que otros nos digan lo que debemos creer o lo que debemos hacer. Debemos tomar las riendas de nuestra salud, de nuestro destino. La historia de Royal Reef es una llamada a la acción, una invitación a despertar, a cuestionar, a luchar por la verdad y por la salud. Es un recordatorio de que el conocimiento es poder y que el poder de la verdad es imparable. Con esta poderosa reflexión concluimos nuestra inmersión en el legado de Royal Raymond Reef. Esperamos que esta historia os haya inspirado a cuestionar, a investigar y a buscar la verdad por vosotros mismos. Hasta la próxima, seguid explorando, seguid aprendiendo y no dejéis de cuestionar la verdad, os hará libres.